Nos hablaron de 4 domingos del Pentecostés, ¿verdad? 4 domingos donde ya pudimos aprender sobre la manifestación del poder de Dios, sobre cosas sobrenaturales, ¿verdad? Que sucedieron en ese día, ¿verdad? Tan extraordinario, donde ahí comenzó la iglesia, de ahí comenzamos nosotros, ¿verdad? Se le llama la iglesia primitiva, pero ¿qué pasó después? ¿De dónde quedó todo el derramamiento del Espíritu Santo? Se desató un avivamiento poderoso, donde hubieron sucesos sobrenaturales, donde la gente era sanada, era liberada, hombres tan comunes y corrientes empezaron a ser usados como Felipe, como Esteban, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Donde fue el hombre que dio el primer sermón y se convirtieron más de 3,000 personas, imagínate, era algo poderoso. Y yo creo que en estos últimos tiempos Dios quiere levantar un avivamiento, ¿cuánto lo creen? Hoy estábamos hablando los pastores de que preparémonos para México porque viene un avivamiento sobrenatural. Dios no va a venir antes de que tenga una gran cosecha, que muchas personas se arrepientan y sean tocadas, ¿verdad? Y vengan al arrepentimiento, a la salvación. Entonces, son sucesos poderosos donde el Espíritu Santo se derramó de una forma muy especial, muy poderosa. Pero una de las cosas interesantes sobre el derramamiento del Espíritu Santo es que Dios, a través del Espíritu Santo, capacita a los primeros cristianos. ¿Los capacita con qué? Con dones y ministerios para ir y a transformar al mundo, a transformar a la gente, ¿verdad? A gente que tal vez, mucha gente cargada de problemas, cargada de situaciones complicadas en su vida. Entonces viene el Espíritu Santo y impulsa, ¿verdad? Una explosión, una revolución espiritual, donde los demonios huyen, ¿verdad? Donde fuerzas espirituales son quebrantadas. Dice en Hechos 19 hay una historia que aún, dice, a Pablo le traían los delantales o la ropa, ¿verdad? Para que orara por ella. Y dice que se los ponían a los enfermos y aún eran sanados y los demonios huían de la presencia de Dios. Era una manifestación gloriosa. Y más adelante en Hechos 19 dice que los brujos, los hechiceros, traían sus libros de magia y de brujería, dice, y eran quemados, ¿verdad? Porque ellos se entregaban a Cristo. Entonces imagínense el suceso sobrenatural que era visible de lo que estaba sucediendo, donde aún los hermanos, ¿verdad? Los discípulos eran usados para levantar muertos, imagínate, muertos, enfermos sanados, personas liberadas. Entonces fue algo tremendo. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Está capacitando a la iglesia. El Espíritu Santo nos quiere capacitar a nosotros para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Entonces, tienes que entender esto. Nosotros somos personas especiales. Desde que hemos conocido a Cristo y hemos tenido, ¿verdad? Esa experiencia espiritual del Espíritu Santo, nosotros somos gente especial. ¿Cuántas gentes especiales hay aquí, hermano? ¿Cuántos se sienten especiales en Cristo Jesús, hermanos? Somos especiales y fíjate que Dios nos invita, ¿verdad? A marcar la diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad, porque la gente nos necesita y la iglesia fue puesta para eso, para predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos encerrar la unción o el poder en un lugar aquí. Sí, es importante venir a reunirnos, alabar al Señor, cantarle al Señor, pero hay un llamado afuera de proclamar y predicar la palabra de Dios, decirle a la gente que Jesús ha resucitado, que el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad?, se mueve a través de poder, de sanidad, de liberación, y Dios puede cambiar la vida de las familias. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces es urgente, ¿verdad? Es urgente hacer un cambio. Pero la pregunta es ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Sí, todo se activa a través del Espíritu Santo, pero también se activa a establecer el reino de Dios, primeramente nosotros. Sí, activando el reino de Dios en nuestras vidas. Es la forma de poder, ¿verdad?, establecer a través de la intercesión, a través de la predicación de la palabra, a través de nuestras oraciones, a través de la palabra profética, a través de anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente. Podemos establecer el reino de Dios sobre las personas, donde pueden encontrar una profunda liberación en sus corazones.
Pero para entender esto y para que realmente podamos ver a qué fuimos llamados, podemos ir a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, dice que vosotros sois linaje escogido. ¿Cuánto les da alegría? Yo creo que iban a brincar de gusto. Tú fuiste escogido, eres un linaje, no eres cualquier linaje. Vienes de un linaje del Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces tú eres un linaje de Dios. Dios te escogió de 1,000,000 de personas. Fuiste tú elegida para un plan, para un propósito. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces tú eres de un linaje especial, iglesia. Real sacerdocio. Fuimos levantados como sacerdotes y reyes del reino de Dios. Amén. Reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para establecer el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces tú te puedes sentir común, pero no, yo no soy común. Yo soy especial en el Señor. Tal vez porque fuimos escogidos por Él. Entonces tienes que sentirte así. Amén. Tienes que sentirte escogido por Dios. Eres un real sacerdocio, Dios, nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios, ¿sí o no? Pueblo adquirido, fuimos adquiridos por su sangre preciosa. Nos liberó de la maldición y de la condenación. Y hoy podemos declarar que somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Pero no nada más es para que nos podamos sentir bien como hijos amados, redimidos, sino dice que pueblo adquirido para anunciar las virtudes. Ahí está la clave, para anunciar las maravillas, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. No podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos proclamarlo, necesitamos anunciarlo, necesitamos decirle a la gente que nuestro Dios es real y es verdadero y que sigue haciendo milagros, sigue tocando a familias, sigue tocando corazones. Aleluya. Eso es lo que queremos que decirle a la gente. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, de un reino celestial, de un reino poderoso, que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que nadie nos podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es nuestro rey, aleluya. Aparte de aceptarlo como Señor, pues es un rey soberano que quiere gobernar nuestras vidas, quiere gobernar tus pensamientos, tus emociones y todo aquello que batallas en tu corazón. Cuando tú entiendas el vivir en un reino de Cristo que es poderoso, hermano, no tienes por qué tener miedo, aleluya. No tienes por qué tener temor. Y les dije en la mañana, yo no admito que cuando ya lleves mucho tiempo vivas con esos temores, vivas con esas preocupaciones. Métete al reino de Cristo Jesús y vas a ver su gloria, vas a ver su poder, vas a ver su libertad, vas a ver cosas maravillosas en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando todo su reino está sobre nosotros, hermanos, todo está bien. Porque Él está actuando en su poder, en su señorío, en su soberanía, porque Él es el amo de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Entonces nosotros tenemos una identidad sobrenatural. Una identidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por un Dios sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? Entonces no puedes ser una persona simple tú, común. Sí, vivimos en un mundo real, donde hay una realidad de cosas, de todas, pero no somos parte de este mundo, porque nosotros tenemos una patria celestial, aleluya. ¿Cuántos tienen una patria celestial? O se quieren quedar aquí, si no, ahí les dejamos todo, nosotros nos vamos para allá. Gloria a Dios. Ahí cuidan a mi perro Loki, se los dejo. ¿Sale? A veces no se los come. Okay. Entonces, tú perteneces al reino celestial. Entonces, tú debes descubrir el potencial, debes descubrir tu potencial a través del Espíritu Santo. Él ya se ha manifestado en tu vida. Algo ha pasado a través de esos 4 domingos, algo ha tocado en tu corazón. Entonces te conectas con el Espíritu Santo. Entonces tu vida no puede ser normal. No puede ser normal.
Pero cuando tú te metas en este reino, entonces vas a descubrir las cosas sobrenaturales que vas a vivir en tu vida. No puedes vivir un día naturalmente, así, ordinario, no. Cada día el Espíritu Santo que quiere mostrar su poder, quiere establecer el reino de Jesús sobre tu vida. ¿Por qué? Porque a través de eso hay una influencia del Espíritu Santo tocando las cosas que estamos haciendo, hermanos, en todo lo que tú hagas. Por eso tú puedes establecer tu reino, el reino primero en tu vida, primero en tu familia, en tus hijos. Yo no sé si tú estés orando para que Dios establezca el reino de Él sobre tu vida, sobre tu familia. Si no lo estás haciendo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Orar para que nuestros hijos sean poderosos, tengan influencia tus hijos, donde sean puestos, tengan la gracia, el favor de Dios. No podemos callar, porque a través de nuestras palabras, en nuestra boca, creemos que hay poder y lo hacemos en el nombre de Jesús. Hay poder. Establecer el reino en tu familia, en tus hijos. Tantos conflictos, tantos problemas, pero cuando tú empiezas a establecer, hermanos, el reino de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, ¿sabes qué pasa? Los demonios huyen, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Todas esas manifestaciones negativas, cosas que están perturbando tus emociones y tus pensamientos, no pueden caber en el reino de Cristo, aleluya. Porque ahora tú perteneces a un reino celestial. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de influir en personas, iglesia. Tú puedes influir para bien en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en la escuela, donde quiera que te pongas, tú puedes influir, ser ese estandarte y ese embajador del reino de Dios sobre las personas. Sí. Si ves en un círculo de tu trabajo donde está el desánimo, la preocupación, tú tienes que levantarte como una persona segura de que Dios está ahí contigo y influir, ¿verdad? La forma de cómo estás viviendo en Cristo Jesús. Decirles que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirle a la gente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. No podemos estar con la cabeza baja si nosotros estamos puestos para tener la capacidad de transmitir un mensaje de paz, de seguridad, de confianza, de fe en las personas. Pero para que eso pueda suceder, necesitamos meternos a ese reino de Dios, porque a través de ese reino de Dios, Dios nos va a dar las herramientas y las capacidades para establecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo. Miren, lo dice en Lucas 9:1-2. Llama primero a los 12. Y si tú vas en el capítulo 10 de Lucas, dice que llamó después a otros 70. Primero a 12, a sus más cercanos. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Tú como un hijo de Dios, tú ya tienes poder. ¿Y qué? Y autoridad. Pero lamentablemente no estamos usando ese poder y ni esa autoridad. Y yo les voy a decir algo, a veces cada uno batalla con esas luchas emocionales y esos pensamientos. El hermano Andrés Speaker nos dio una conferencia y él dice que lo invitaron a predicar a Londres, a una ciudad de donde iba a ser pura gente muy importante. Y dice el hermano que en un momento tuvo inseguridad, tuvo un momento difícil. Y sí podemos pasar por momentos de inseguridad, de preocupación, de temor. Pero el problema es que nos dejamos enredar, nos dejamos atrapar por la inseguridad y el temor y los miedos. Y no conocemos realmente la palabra, porque en la palabra dice que tú tienes poder y tienes autoridad. Y tú puedes provocar un cambio primeramente en tu vida, porque hay cosas que están ahí luchando contra ti, que necesitas hablarle por su nombre a cada cosa que estés pasando y decirle, mira,
te ordeno, mira, te ordeno que salgas fuera de mi vida. Ya no tienes cavidad, ya no tienes lugar en mi vida, en mis pensamientos, en mis emociones. Ahora te vas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes poder y tienes autoridad. ¿Cuánto lo cree la iglesia? Tú le puedes hablar a esa enfermedad por su nombre. No sé cuál sea su nombre. Cualquier sea su nombre, tú dile, esa enfermedad se va de mi cuerpo, se corta de mi cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, y rompo toda maldición que venga de mi padre, de mi madre y de mi bisabuelo y tatarabuelo. Si viene de esa enfermedad, vengo de esa línea, ahora se corta, porque creo que ahora soy un linaje escogido, aleluya. Soy nuevo linaje, soy engendrado por el poder del Espíritu Santo. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús, aleluya. ¿Lo crees? Háblale a esa depresión. Depresión te he tenido por un año, hasta te he querido cobijar, ya te quiero hacer una casita para vivir. Háblale. Háblale al enojo, háblale a la ansiedad, háblale a la tristeza. No dejes que te atrape, no dejes que te engañe. Tú tienes poder y tienes autoridad para echarlos fuera de tu vida, aleluya. Fuera de tu vida, ya no más. Ya no más. Si no, hay que ver la película de Cuarto de Guerra, ver cómo te enseña esa señora. Sacó al diablo de la casa y ahora te vas, fuera, esta le soltó la puerta. Ya no más en casa. Ya no más. ¿Y qué dice? Dios les dio autoridad, poder y autoridad sobre todos los demonios. Sobre un demonio no, sobre todos los demonios. ¿Y qué más? Para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a todos los enfermos, hermanos. Cuando prediquemos el reino de Dios, vamos a ver las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo a través de tu vida, porque el Señor te está capacitando con dones y ministerios. ¿Para qué? Para que provoques un cambio en la vida de la gente. Pero antes de establecer este reino, necesitas establecerlo primeramente en tu vida, en tus emociones, en tus pensamientos, en esas cosas que no te permiten avanzar. Y reconocer que el Señor es tu Rey. Por ese motivo debemos entender mejor el reino de Dios. Hoy le podemos llamar la mentalidad del reino de Dios. Eso se logra a través de la relación y el sometimiento ante Dios. ¿Quieres que más se logren cambios en tu vida? Empieza a tener una relación y una conexión con el Espíritu de Dios, a someterte, a someter tu corazón, a someter tus pensamientos. El nivel más profundo donde tú te sometas a Dios, se va a manifestar más la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto lo creen? Entre más te sometas, porque hay algo que gobierna, algo que está allí, que no te permite avanzar espiritualmente. Entonces necesitas someter primero todas esas cosas que hay en tu corazón, todas esas cosas que están en tu mente. Por eso se llama una mentalidad del reino. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra mentalidad, porque el enemigo está atacando tu mente y te está diciendo, es que nunca lo vas a lograr, nunca se va a poder, te pone límites el enemigo. Siempre está estorbando. Y pasas años y años y no avanzamos. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene bloqueada nuestra mente, tiene bloqueada nuestros pensamientos y no permite ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos sometemos a Él, nos humillemos a Él, entonces Dios nos va a poner en lugar especial. ¿Cuánto lo creen? En 1 Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Humíllate ante el Espíritu Santo, humíllate ante el Señor Jesucristo. Humíllate, dice la palabra de Dios. Humíllate y a su debido tiempo Él
los levantará con honor. No quedarás avergonzado. Dios respaldará todas tus decisiones. Dios respaldará todos tus sueños, todas las cosas que tú tienes en tu vida. Pero la clave está aquí. Humíllense ante el poder de Dios. Cuando sea más tu humillación ante Dios, más Dios te va a recompensar. Te va a dar galardones de bendición. Entonces es importante aquí que nos humillemos ante Dios. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es un gobierno espiritual establecido en la tierra. Jesús vino, cuando vino a la tierra, Él vino a establecer su reino, ¿sí o no? Vino a establecer su poder. Vino a establecer su autoridad. ¿Y qué sucedió? Pues había endemoniados que eran liberados, muertos resucitando, cojos andando, ciegos viendo. La gente se convertía a través del poder de Dios. Los leprosos eran sanados. Manifestaciones nunca se habían visto en ese tiempo. Por eso los fariseos no lo entendían, cómo este Jesús, ¿verdad?, podía hacer eso. Pero no, hermanos, es que el reino de Dios se estaba estableciendo a través de su Hijo. Estaba estableciendo su soberanía, su poder. Por eso había tantas cosas sobrenaturales. Por eso tú quieres que activar la autoridad y el poder que está en ti. Sin equivocarme, yo sé que como pastor te puedo decir que hay poder y hay autoridad en tu vida. El único problema es que no los has activado. No has activado esa autoridad y ese poder. Pero empieza a orar con poder y autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre las cosas que están sucediendo. Te digo que en poco de tiempo vamos a ver esa libertad, vamos a ver esa sanidad, vamos a ver esa restauración. Había un testimonio de mi esposa. Un día iba con mi perro y nos salió un perro, un pitbull, bien así, bien fuerte. Y yo me atreví a agarrar a ese perro, hermanos. Era muy fuerte, lo agarré del cuello, de su collar. Y le dije a mi esposa y a mi hijo, váyanse. Porque ya iba, pues mi perro era muy pequeño todavía en ese tiempo. Pues lo va a comer aquí, ese perro. Y ya lo vi como a 3 cuadras, pasó aquí en esta calle. Digo, pues ya lo voy a soltar. Yo creo que, no, cuando veo que se va contra el perrito. ¿Y saben qué hizo mi esposa? Cuando vio que venía el perro, que se echa a correr. No, hermana, se voltea y mira al perro y le dijo, sácate de aquí, vete, órale. ¿Y qué creen? El perro se fue. Hay un poder sobrenatural en nosotros, pero no lo practicamos. Habiendo tantas cosas que nos están pasando en nuestras vidas, no activamos ese poder, no activamos esa autoridad. Era un perro grande, era para que le atacara a mi esposa. Pero yo no sé qué vio ese perro, yo creo que vio un ángel o algo, vio autoridad, vio poder, ¿verdad? No sé si saben que los perros conocen quién es el alfa, quién es el que manda. Y ese no lo pueden atacar. Yo cuando el perro me quiere atacar, yo le digo, te voy a dar unos. Y se me pone ahí a chillar. ¿Sabe quién? Porque aunque no lo creas, o sí lo crees, hay una autoridad sobrenatural en tu vida. Hay poder en Jesús en tu vida. Jesús tiene poder total sobre todas las cosas, sean reinos, sean principados, sean potestades. En Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves, ¿qué? De reino. Amén. A ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra, ¿qué? Será atado
en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino, ¿saben qué es? Es autoridad y poder. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y cerrar puertas. Imagínate hasta qué punto Dios nos ha entrenado para poder avanzar en su reino, avanzar en este mundo. Dios te ha dado unas llaves. Cada uno de nosotros tenemos llaves que necesitamos usarlas. Muchas de tus llaves están oxidadas porque no las usas. Pero cuando empiezas a usar y profetizar, ¿verdad?, a través de la intercesión y la oración, ¿verdad?, todo lo que tú puedas atar, ¿qué te está atando? Te está atando la depresión, las emociones negativas. ¿Qué te está atando? La enfermedad. ¿Qué te está atando? Problemas, cosas. Átalos en el nombre de Jesús. Porque allá en el cielo también se están atando en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitas de Dios? Pues usa las llaves y profetiza aquellas cosas que necesitas que sucedan en tu vida. Empieza a abrir los cielos con esas llaves, pero proclama poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y entonces aquellas cosas que no has podido avanzar, entonces vas a avanzar, ¿verdad? Porque ahora los cielos se están abriendo sobre ti, porque todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Eso es. Atrévele a creerle a Dios. Esa es una llave, tener fe en Dios, tener la seguridad y la confianza de que Dios va a hacer las cosas. Pero no podemos vivir una vida ordinaria sabiendo que Dios nos ha dado unas llaves para avanzar. Dios nos está capacitando. El Espíritu Santo se quiere manifestar en nuestras vidas porque nosotros somos el canal, ¿verdad?, para que se puedan también bendecir a otras personas. Pero necesitamos levantarnos. Hay muchas personas que no han entendido a Jesús como el rey de su vida y eso no les permite entrar a un reino sobrenatural. Pero cuando lo entiendas, cuando creas que realmente, ¿verdad?, Él vino a establecer un reino primeramente en tu vida, tu familia y los demás, entonces vas a entrar a una dimensión diferente, a algo diferente en tu vida y vas a ver que las cosas son mejores para ti. La Biblia, Él lo dijo en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar el reino de los cielos. El reino de Dios comienza en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en esas áreas, ¿verdad?, que necesitamos que Dios cambie, que marquemos la diferencia en nuestras vidas. Una mente del reino de Cristo es saber tomar decisiones en los momentos de crisis, pues sus decisiones no están basadas en las circunstancias, sino en la seguridad y de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Cambios radicales que te pueden impulsar. ¿Sabes qué? A veces le digo, yo, a veces, como todo ser humano, porque como dice en la conferencia que nos dieron, antes de ser pastor soy oveja también, soy un ser humano igual que ustedes. Pero pastor, ¿usted no siente miedo? Claro, yo siento a veces miedos, a veces me preocupo, pero no dejo que se establezca la preocupación y el temor en mi vida. No permitas. Ni la ansiedad. Yo no sabía qué era la ansiedad, pero en un momento sentí ansiedad. Y lo que me fui a hacer es a refugiarme al cuarto y le dije: Señor, esto no lo quiero en mi vida. Las personas que han vivido ansiedad es una forma de vivir muy difícil. Siempre están atemorizados, no saben qué hacer, se sienten agobiados, se sienten preocupados, se sienten ansiosos en todo, y eso es. Y hay cosas que te pueden llegar al momento, pero si tú le marcas una distancia, marcas el reino de Cristo en tu vida,
Los demonios no tienen por qué acercarse. Amén. Te pueden rodear si quieres, te pueden hasta enojar y echarte caras los demonios, pero no te van a tocar. Amén. No te van a tocar. Porque ellos saben que hay una línea que no deben de pasar. Porque tú vives en el reino de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Pero todo esto es una mentalidad de cambio en nuestros corazones. Y una de las ideas del diablo es que te hace creer que tú no puedes hacer las cosas, que no va a cambiar tu hogar, no va a cambiar tu matrimonio, no va a cambiar tus hijos, no va a cambiar tus circunstancias, no va a cambiar tus problemas. Y te hace vivir una mentalidad encapsulada, encerrada, y te amarra, te ata. Y que no nos deja superar en la vida diaria como en la vida espiritual. Por eso quieres que descubrir que hay un potencial en ti, que hay una unción en ti. ¿Cuántos creen que hay una unción en ustedes? Hay una unción. Y esa unción es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? Es el toque de Dios, cambiando vidas. Cuando tú oras por un enfermo es tocado. Cuando le profetizas a una persona y le dices toda su vida, es que la unción del Espíritu Santo que está tomando control de las vidas, de tu vida para poder hacer una obra en el mundo. Tú tienes unción. Porque has creído. Porque Dios nos ha dicho. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿sí o no? Que dice en Lucas 10:19, y yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de mal, y no te dañará. Poder y autoridad. Jesús nos está influyendo ese poder y esa autoridad en nuestros corazones. Por eso queremos que quitar esos pensamientos y esa mentalidad y creer que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Les digo que yo tengo un primo en Estados Unidos. Hoy que fui a Chicago, pues no tuve la oportunidad de saludarlo porque, pues, la verdad me agarraron para estudio de jóvenes, estudio de una célula, y luego estuve predicando, hasta en mi cumpleaños prediqué ese día. Y no pude, porque él vive en la mera ciudad de Chicago. Pero vean la historia. Él llegó de un pueblito, de un rancho así, de Guaraches, hermano, así, de Guaraches, de un pueblo allá por Acapetlaguaya, Guerrero, por allá adelante de Teloluapan. Así, hermanos, era de ranchito, pues, mi primo, que se lo llevan a Estados Unidos. Y en una semana no tenía qué comer, y no, pues no tenía trabajo, y creo que no le habían dejado nada en el refri. Y dice que llevaba un poco de dinero, dice, pues voy a ir a comprar que es un pollo. Lo único que sé es chicken y yes. Chicken y yes. No, pues con eso la hago. Ya llega y le dice, ¿qué? No, pues chicken. Y entonces le decía, ¿chicken? Dice, yes. Y le decían, chicken, yes. La señora le estaba diciendo los sabores del pollo. Y cada vez que le decía un sabor, pues no le entendía. Lo único que le decía, pues yes. ¿Qué crees, primo? Terminé con una caja de pollo. Con pollo. Ahora sí tenía para comer toda la semana pollo, por no saber inglés. Y dice, pero no me la van a volver a hacer. A la otra semana, hermanos, que se mete a estudiar inglés. Pero en serio, hermanos, cambió su mentalidad. Voy a aprender inglés. ¿Saben qué? No les voy a hacer muy largo ese testimonio, pero hermanos, él terminó su carrera universitaria en Estados Unidos. Y no cualquier carrera. Tiene un caserón en la ciudad de Chicago de 3 pisos. Y terminó, le dio carrera a todas sus hijas. Carrera. Y allá es muy cara la carrera. Les dio estudio. Hermanos, ¿qué pasó? Cambió su mentalidad. Cambió su manera de pensar. Se esforzó. Voy a hacer algo diferente en mi vida. No me voy a quedar aquí nada más así. Y yo creo que por ahí la señora del pollo se estaba burlando de él. Se estaba burlando de él.
Y vive en uno de los mejores lugares ahí, en Chicago. Viene de un rancho. ¿Qué cambió? Su mentalidad. Se superó. No voy a dejar vencer. Si tuvo un esfuerzo ordinario, humano, y lo logró, imagínate lo que tú puedes hacer teniendo el Espíritu Santo y teniendo el reino de Cristo sobre tu vida. Si Él lo logró así en su naturaleza humana, ahora imagínate lo que tú puedes lograr teniendo la unción, teniendo el poder y teniendo la autoridad de Jesús a través del Espíritu Santo. Quítate la idea, el enemigo te quiere engañar, te quiere acomodar ahí, él te quiere tener ahí. ¿Por qué? Porque sabe que tú le puedes hacer daño si descubres el potencial que hay en ti, si descubres la autoridad que tienes en ti, el poder que tienes en ti. Sabe que tú le puedes pegar muy fuerte. Levántate, iglesia, y pégale fuerte al diablo. Pégale, quítale sus mentiras. Ciérrale la boca. Porque tú tienes las llaves del reino. Y el que tiene las llaves del reino tiene poder y tiene autoridad. Y aquella puerta que nunca se ha abierto, ahora se va a abrir, aleluya. Y todas aquellas cosas que te han querido hacer daño, ahora se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes las llaves del reino. Tienes el poder y la autoridad para hacer tremendas cosas en el poder de Dios. ¿Alguien lo cree, iglesia? Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya. ¿Cómo se establece el reino de Dios en nuestras vidas? Haciendo la voluntad de Dios. No hay otra. Humillarse y haciendo la voluntad de Dios. Eso lo dice el Padre Nuestro. Antes creo que nos sabíamos más el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando veíamos en lo tradicional. Pero ahora creo que ya se nos olvidó hasta el Padre Nuestro. Que dice, venga a tu reino y hágase su voluntad. Creo que cada día debe ser nuestra oración. Venga a tu reino y hágase su voluntad. Como aquí y como en los cielos. El Señor por mucho tiempo nos ha querido gobernar. Ha querido gobernar nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Pero lamentablemente tenemos una naturaleza ingobernable a veces. No nos queremos someter. Queremos vivir en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos. Pero cuando empiezas a ponerte bajo esa voluntad de Dios, entonces estás entrando en algo diferente. Cuando uno entiende que Jesús es el Rey, entonces ya no eres el dueño de tu vida, ya no eres el esclavo del pecado. El creyente que no ha entrado en el reino de Dios está bajo la potestad de este mundo y se deja gobernar por los deseos de este reino. El reino de las tinieblas, debe de entender, sí existe y tiene mucha influencia. Sí existe. Pero nosotros no fuimos llamados a estar bajo un reino de las tinieblas. Estamos llamados a estar bajo el reino de Cristo Jesús. Y te voy a hablar un poco del reino. El reino, si alguien quiere escribir, el reino de Dios es vivir y caminar bajo cada promesa de bendición escrita en la palabra de Dios. Y sujeto a cada mandamiento de amor que nos mantiene alejados del pecado con un arrepentimiento genuino y nos deleitamos en vivir en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 14:17, nueva tradición viviente, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué nos da cuando comemos? Si estamos en fiesta, pues estamos alegres y es bueno. Pero la alegría que Dios quiere es que la vivas siempre, en todo momento, en todo tiempo. Que haya paz en tu corazón. Que digas, está bien. Aún estoy pasando por un momento difícil, pero estoy bien. Estoy seguro que Dios me sacará adelante. Me sacará de todo esto. Vivimos en confianza, en alegría, en paz. Amén. Y una de las claves del reino de Jesús es, hermanos, amarnos unos a otros.
vivir en la unidad. Vivir en la unidad. Dice en 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino vivir en el poder de Dios. La mentalidad de un hijo del reino es saber que se trata de Cristo y no de nosotros, iglesia. No se trata de andar para acá y para allá. No, Dios quiere mostrar su reino en tu vida. Él quiere ungirte, Él quiere ponerse a unción para que seas usado con autoridad y poder. Cuando experimentes el don de sanidad, imagínate, el don profético en tu vida. Cuando experimentes la ciencia, la sabiduría en tu vida, la palabra de hacer milagros, la unción, entonces verás mostrado que hay un reino que está manifestándose a través como un instrumento vivo para hacer la obra de Dios. Tú puedes ser usado, iglesia. Yo puedo ser usado, tú puedes ser usado por Dios. No importa cuál problema tengas, cuál situación de enfermedad o situaciones que puedan complicarte en tu vida. Mira, yo a veces, yo me he ministrado a sí mismo. Me pongo las manos en la cabeza las dos. Me ministro. Señor, aquellas cosas que están pasando en mi vida. Hay una batalla, rómpela y me pongo las manos. Yo me ministro así, porque creo que hay una unción en mi vida. Una ocasión hasta me fui al baño a vomitar porque era tan la unción que me empezaba a liberar. Hay cosas que necesitamos romper en nuestras vidas, en el interior, y saber que tienes unas manos para bendecir a otros, para ministrarle a otros, para orar por unas personas y sean sanadas, y sean tocadas por Dios. Cuando Luis tenía 5 años, fuimos a una casa a orar por una niña que estaba enferma. Tenía problemas en el estómago. Y yo le dije a la familia, hoy no voy a orar por ella. Va a orar mi hijo Luis. Y le dije, hijo, ponle tu mano sobre su estómago y le vas a decir esas palabras. Tú vas a orar por ella. Y le dije, nada más esto, dile, se sana en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús y se sana en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen? Esta niña fue sanada. Fue tocada. Porque Dios puede usar al que Él quiere. Y Él quiere usarte a ti. Tienes unas manos, tienes una boca. Y a través de eso que Dios nos ha dado podemos orar. Podemos ministrar. Dios puede ponerte algo en tus manos y poder ir a orar por el vecino, orar por el amigo, orar por aquellas personas que están viviendo tristeza, no sé, enfermedad, y orar por ellos. Dios quiere capacitarte, iglesia, porque viene un avivamiento. Necesitamos gente que crea que puede ser usada por Dios, y tú eres y estás en el mejor lugar, estás en el aliento de vida. Necesitamos entrenar para que creas que Dios va a usar tus manos, va a usar tu boca, va a usar tus pies, va a hacer todo tu corazón y vas a ver la obra fluyendo por tu vida. ¿Sabes qué? Es más fácil que use Dios un niño que te use a ti. ¿Sabes por qué? Porque un niño no tiene pecado. Y Jesús lo dijo, que de los tales es el reino de los cielos. Los niños, ellos tienen unción. ¿No lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Tus hijos tienen unción. Tus pequeños tienen unción. Entrénalos desde chiquitos. Y cuando sean grandes, van a creer en el poder de Dios. Van a creer que son usados por Dios. Dios quiere usar tu vida. Me acuerdo, mi mamá me cargaba en sus piernas y me cantaba un canto de fe. Lloraba por mí. En el momento se activa ese poder, se activa esa presencia de Dios. Ora por tus hijos y dile estas palabras: Señor, a los poderosos, a mis hijos, a los influyentes en el poder de tu palabra, Señor, levántalos, Señor, como canal de bendición, que trasciendan en su generación y en sus generaciones, y que sean personas de sabiduría, y
que provoquen cambios en sus vidas. Ora por tus hijos, métete en el reino de Dios y verás en su tiempo, ¿verdad?, cosas maravillosas, no nada más en tu vida, sino en la vida de tus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere prepararte para que ministres su presencia y su poder con autoridad en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Antes de que te ponga de pie, ¿cuántos creen que Dios puede usarlo para hacer milagros, para liberar, para sanar? ¿Alguien cree aquí? Quiero que se pongan de pie los que crean, nada más, los que crean que Dios puede usar. Quiero como Pablo impuso las manos con Timoteo, ¿verdad? Y dice que no apagues el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Dios, vamos a ministrar, vamos a orar. Y quiero que pongas tus manos, quiero orar por tus manos. Yo quiero que uses tus manos esta semana, no sé, por algún problema, alguna enfermedad, alguna situación que estés viviendo en casa. No sé si quieres usar ese ungimiento en tus manos para orar por tu casa. No sé, cuando llegues, ores ahí en tu casa, con tu familia, ores por tu trabajo, por tus negocios, o por un problema de salud, por un problema de situación. O si quieres, hazlo como yo. Ponte las manos en tu cabeza y ora por ti. Que Dios multiplique la unción y el poder en tu vida. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos.